El día de hoy vengo a hablarles sobre las perspectivas jurídicas asociadas al desplazamiento forzado y los flujos migratorios, donde pues aquí tenemos que desde los años 60 en, en Colombia se formó un grupo ilegal armado con un objetivo principal, la lucha guerrillera, debido a la desigualdad, repartición de tierras, la falta de espacios para la participación política, dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con el nacimiento del narcotráfico y del narcoterrorismo. Debido al uso de la violencia, obligó a la población rural a migrar a centros urbanos y países vecinos con el fin de proteger la vida, la libertad y evitar el reclutamiento forzado de niños. De esta manera, el conflicto armado también ha traído consecuencias como la violación de los derechos humanos de muchas familias colombianas que fueron víctimas del conflicto armado. Por otro lado, se vieron obligados a migrar a diferentes partes del mundo. El desplazamiento forzado es un flagelo que sin duda alguna ha sido un acto violento que ha sido de preponderancia en el marco del desarrollo de la guerra interna que vive en nuestro país. Por ese mismo factor, ha sido sometido a múltiples leyes con el fin de poder estructurar normas que le permitan al Estado tratar de manera humanitaria a las personas que son víctimas de este crimen. Lastimosamente, estas normas se han quedado en teoría, no han sido aplicadas de manera contundente para el Estado colombiano, debido a que vemos personas que son hospedadas en resguardos por unos cuantos días o semanas y posteriormente son remitidos nuevamente a sus lugares de origen sin una solución completa a la situación que inicialmente los hizo desplazarse en el mejor de los casos, o simplemente son disturbios por todo el territorio nacional donde el Estado se encarga por unos cuantos días de sus necesidades básicas y posteriormente son dejados a su suerte. Se considera que desde el siglo XX el desplazamiento forzado continúa alimentando el proceso de ordenamiento regional del país, sobre todo a partir de la conformación de las guerrillas liberales y el auge de la violencia que dejó miles de muertos y millones de personas que tuvieron que huir de sus lugares de vivienda. Es muy triste y cruel ver cómo el desplazamiento forzado en Colombia cada día aumenta más en lugar de disminuir. Podemos ver que el índice de aumento del desplazamiento es altísimo y que la situación actual de nuestro país no es muy alentadora, que la tendencia alza en medida de esta problemática nos dice que en estado de la guerra entre los grupos armados del país afecta a nuestra nación y lo está haciendo de forma tal que no solo las consecuencias tienen que ver con el desplazamiento, sino las repercusiones son en todos los posibles aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, de imagen internacional, entre otros. Pero en este caso hablaremos de una de las consecuencias más traumáticas y que afecta a la población civil, la población común y corriente, la población más frágil, la más indefensa, que son los ciudadanos civiles que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto. Son víctimas inocentes de la guerra, que por el simple hecho de habitar un territorio, trabajar honradamente y tener algún dinero, conocer a ciertas personas, tener tal opinión, ya son consideradas objetivo militar de todos los grupos armados que hay en el país. Y por querer preservar su vida, tienen que desplazarse de sus lugares de residencia para ir a lugares que en la mayoría de los casos les son completamente extraños y desagradables. Pero la vida es así. Cuando hablamos de perspectivas de conflicto, nos estamos refiriendo al comportamiento social de las personas o del grupo de personas que compiten entre sí. Pero no todo conflicto tiene que ser violento. Se puede llegar a manejar un medio de negociación. Existen conflictos entre grupos que pasan a ser un conflicto social. Cuando pasa de lo individual a lo grupal, se afecta la propia estructura de la sociedad o su funcionamiento positivo. Como consecuencia de estos conflictos, entonces tenemos el desplazamiento forzado, que es una situación donde se abandona el lugar de origen debido a la violencia, debido a las persecuciones, cuando han sido violados los derechos humanos, y a raíz de esto pues entonces da como resultado la migración.